Zayat, Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Hoy es el episodio número 47. Mi nombre es Daniel Tonietti y estaremos hablando episodio a episodio con Alfredo Cuchu Zayat. Alfredo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo anda? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. Pablo. Buenas muchachos, ¿cómo le va? Buena semana para todos. En este episodio estaremos hablando sobre cómo seguirá la cuarentena y cómo seguirá particularmente en la región de AMBA. En Argentina, el epicentro del coronavirus está en el área metropolitana de Buenos Aires. Habla Horacio Rodríguez Larreta después de su encuentro con Axel Kicillof. Estamos viendo con mucha preocupación la evolución de los datos. 2.146 casos nuevos de coronavirus en la Argentina. Hay una preocupación por la cantidad de contagios y por la cantidad de camas disponibles de terapia intensiva. Si esto sigue así, indefectiblemente va a haber que endurecer las medidas. El presidente Alberto Fernández reiteró que su compromiso ético de cuidar la salud de todos los argentinos le motiva a hacer un llamado a la reflexión. Yo no tengo el dilema entre la vida y la economía. Yo sé que estamos viviendo un momento económico muy traumático. Acá hay locales todos los días, cierran 3 o 4 locales porque no pueden pagar nada. Se pide básicamente poder subsistir. No somos anticuarentena, quiero aclararlo bien eso. La realidad es que el problema que tenemos económico no es por la cuarentena, es por el coronavirus. Esto es lo que hay que entender. Es por el coronavirus. El tema es un tema de escala global que ha asignado el gobierno de Alberto Fernández y toda la Argentina. En los últimos 100 días estamos hablando de la pandemia. Por lo pronto, quería compartir con vos, Alfredo, con vos, Pablo, y con quienes están escuchando Truco Gallo en este momento, que la Organización Mundial de la Salud está alertando que este es uno de los peores momentos, tanto es así que el domingo pasado, hace pocos días atrás, se cumplió el récord de contagios en un solo día. Estamos hablando del día domingo pasado, 183.000 contagios en un solo día. Y para entender un poquito de lo que se está viviendo, esto es según la información pública que difunde la Organización Mundial de la Salud, de los 9 millones de infectados por COVID-19 en el mundo, se tardó, escuchen bien este dato y después vamos a ir obviamente al capítulo argentino, se tardó un mes en llegar al primer millón de infectados de los 9 millones de infectados en total. Pero para llegar al último millón de infectados, de esos 9 millones de infectados en el total, se tardó apenas 8 días. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Si vemos el comportamiento de lo que está sucediendo con la pandemia, para decirlo a grosso modo, el virus se está trasladando del este al oeste y del norte hacia el sur. Estamos hablando de a grosso modo. Y ha pasado fundamentalmente por Europa continental y demás. Lo que se está viviendo ahora en muchos lugares es lo que se llama la segunda ola o un rebrote de la pandemia. Voy a dar muy pocos ejemplos y uno en particular, me voy a concentrar en uno y ya estamos desarrollando el capítulo argentino. Es el brote que hubo en un frigorífico de Renania, Alemania, un frigorífico que básicamente tenía muchos trabajadores turcos, búlgaros, rumanos y polacos, un frigorífico alemán, con 7.000 trabajadores, una de las empresas frigoríficas más importantes de Europa. 1.500 infectados de coronavirus. La decisión de Alemania fue producir una cuarentena extrema en ese pueblo que tiene 360.000 habitantes. Lo pongo a modo de ejemplo
de lo que sucedió, y esto es una noticia de las últimas semanas. También hay rebrotes en Lisboa, también en Israel, donde en un momento se volvió a las clases, luego se volvieron a suspender, también en Corea del Sur. Esto es lo que sucede en algunos lugares del mundo, mientras en la Argentina pareciera ser que el pico, o sea, el punto más alto de la primera ola de la pandemia todavía no llegó. Pablo. Es así, el gran interrogante que cruza a los especialistas del gobierno es, ya se están notando los efectos de la segunda ola, en algunos lugares, en algunos países con una altísima temperatura, digamos, nada que ver con los tiempos de los fríos y las épocas habituales, digamos, de enfermedades de gripes y demás por cuestión estacional, y acá todavía no entramos en lo que se puede denominar como la primera ola o el primer pico. Un detallecito, lo mencionaba el otro día, pero me parece muy sintomático un poco de esto. El 25 de mayo, Alberto Fernández habló por teléfono con el primer ministro de Israel. Hablaron del tema de la pandemia y una de las cosas que le dice Netanyahu a Alberto Fernández, Netanyahu, que tenía miedo por el segundo brote, que temía que el segundo brote sea más severo que el primer brote, que la primera ola, y mencionaba el caso, está bien, otro tiempo, otro siglo, otra etapa, pero lo puso Netanyahu sobre la mesa, la gripe española de principios del siglo, que según los detalles, según los datos, fue mucho más severa y mucha mayor la mortalidad de los muertos que dejó aquel brote. El 75% se produjo en la segunda ola, y justamente esa fue la mención y quedó de alguna manera dando vuelta en la cabeza de Alberto Fernández y en la cabeza del gobierno. Para volver a los datos de hoy, parece instalarse como un nuevo piso los 2.000 casos confirmados por día, se superaron los 1.000 fallecidos, el total de confirmados llegó el lunes pasado casi a 45.000, un número importante, y ahora vamos a detenernos en 2 o 3 detalles que están mirando cómo continúa. El lunes hubo una reunión Alberto Fernández, Larreta y Kicillof. Todo indica que antes de que termine la semana en curso se reúnan para anunciar la extensión con un endurecimiento de la cuarentena. ¿Por qué? Porque se está previendo el piso y aparece un elemento por primera vez en alerta real que tiene que ver con la ocupación de las camas de terapia intensiva. Si lo mirás en detalle numérico no parece tan grave, porque hay aproximadamente 11.000 camas de terapia intensiva en todo el país, está ocupados a datos del lunes el 46, casi 46%, de enfermos de COVID a datos del lunes hay 414, hago una salvedad con esto, en salud me dicen que esa es información que dan los clínicos y los hospitales y puede ser que esté subestimado, que no estén pasando todos los datos o que eso venga con un delay. Si uno lo mira, todavía es menos del 10% de la ocupación y menos del 5% del total de la capacidad. Pero el problema es cómo fue creciendo la cantidad de internados críticos en la última semana, que aumentó más del 25%. ¿Qué tiene que ver con esto? Con la proyección, ¿sí? Con la proyección. Si la escalada es esta, ¿cuáles son los niveles de resistencia que puede tener el sistema de salud antes de llegar a la situación dramática que se vivió en países como España, como Italia, que se vivió en algunos lugares de Chile, que hace unos días lo veíamos en casos de Bolivia, que ocurrió en algunos puntos de Brasil, donde el sistema se satura y los médicos tienen que decidir entre 2 o 3 pacientes a quién le conectan un respirador, de alguna manera condenando a los demás a su propia suerte, en muchos casos directamente a una muerte lenta y agónica. Esa es la preocupación y eso es lo que de alguna manera detonó una alarma general para ver que efectivamente, como vos, no sé si lo mencionabas recién, pero tengo la idea de que lo hablamos en algún momento, lo que hoy estás registrando, la gente en la calle, una cuarentena bastante porosa, después voy a compartir un dato más con eso, las conductas de hoy se van a reflejar estadísticamente en 7 o 10 días. Es decir, si fue aumentando la circulación, naturalmente el número
de casos va a ir aumentando. Pablo, te puedo hacer una pregunta que está vinculada con lo político. Yo, para tratar de entenderlo mejor, y obviamente también quien nos está escuchando, yo escucho a Rodríguez Larreta, a Santilli, a Quirós, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, y tienen un discurso como de alerta. Cuidado, que están aumentando los contagios. Y la verdad que los contagios, desde que empezaron con ese discurso, siempre los contagios siguieron aumentando. Yo creo que con ese discurso empezaron cuando había 500 o 600 casos. Sí, ahora hay 1000 y siguen con el mismo discurso. Digamos, ¿cuál es la razón política, ya no sanitaria? Porque sanitaria está claro que tiene que cerrarla, digamos, tiene que frenar la movilidad y frenar la actividad. ¿Cuál es la razón política para que Rodríguez Larreta, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no tome medidas más firmes? Porque vos ves que desde la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, los ministros de Salud, Goyán, todos como que están gritando, diciendo frenemos, y no pasa nada, digamos. Y ahí hace equilibrio Alberto Fernández. Bueno, ahí te tiré el paquete. No, el problema ahí es muy cierto lo que decís. Hoy por la mañana, martes, estaba charlando con algunos funcionarios y repasando eso. Y yo recordaba que la semana pasada se habló de la posibilidad de emitir un informe compartido de AMBA. Y en Provincia de Buenos Aires me dicen que eso no se puede todavía porque la Ciudad de Buenos Aires no comparte los datos precisos sobre la situación. ¿Y cuál es la cuestión de fondo? Que en realidad, cuando también miran los datos oficiales, el informe del Ministerio de Salud, por ejemplo, la positividad en la Ciudad de Buenos Aires es muchísimo más alta que en la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando a datos del lunes, no me quiero equivocar porque lo anoté, del lunes 22, si no me equivoco, fue 43% en Cava y 34% en Provincia de Buenos Aires. ¿Qué significa esto? Que Cava está testeando menos y que tiene más circulación de casos. Por lo tanto, también es paradójico, voy a la pregunta tuya, que sea la Provincia de Buenos Aires la que advierte y tiene una posición más dura para cerrar, mientras parece que la Ciudad de Buenos Aires se muestra mucho más flexible. De hecho, autorizó las salidas recreativas los fines de semana y tomó esta decisión, no sé si en términos sanitarios riesgosa o no, pero que sí desde el término de vista simbólico parece un problema, que es el running, porque la gente se pregunta, si yo no puedo ir a abrir mi negocio, ¿por qué dejás que salga a correr un tipo? Hay una situación media simbólica difícil. Voy a tu consulta o la lectura y me baso en algunos informes y en algunos datos. Larreta tiene un problema práctico. El universo porteño es el que está más en contra de la cuarentena. El otro día repasaba una encuesta que decía que cuando sondeaban la actitud de la población, Alberto Fernández y Axel Kicillof tienen un mayor porcentaje de gente que comparte totalmente su actitud respecto a cómo se tiene que enfrentar el coronavirus. Con Larreta eso no ocurre. El universo que comparte parcialmente las decisiones de Larreta es el que está es el más alto. Por lo tanto, eso está reflejando que la presión social, además de la presión comercial, la presión de poder y también indudablemente una presión mediática, Larreta tiene que hacer ese equilibrio. Y si querés nos vamos un poquito más atrás. Cuando hablábamos de que el consenso del COVID, el consenso sanitario y político en torno al COVID, también es absolutamente eventual, crítico, necesario, imprescindible, pero que en algún momento la política lo va a terminar poniendo a Larreta en otro lugar. Y ahí está el conflicto que yo creo que Horacio Rodríguez Larreta no termina de resolver. Tiene un mercado que le pide que sea flexible, pero a su vez la situación objetiva de la Ciudad de Buenos Aires es más complicada que la provincia de Buenos Aires. Y si querés compartimos datos. Los datos del lunes hubo la misma cantidad de contagiados confirmados, 1000 en ambos lados, pero insisto, hubo muchos menos testeos proporcionales en la Ciudad de Buenos Aires que en la capital, porque la positividad en Cava fue del 43% y en la provincia de Buenos Aires fue del 43%. Eso me parece que está reflejando lo que me decía alguien, que la cantidad de contagios por cada 1000 habitantes es bastante más alta todavía en la Ciudad de Buenos Aires. No, y el universo poblacional, digamos, tenés la Ciudad de Buenos Aires 3 millones, el Gran Buenos Aires tenés 9 millones. Y las características, Alfredo, en un momento, ¿te acordás cuando hicimos un podcast con el tema de los barrios vulnerables? Bueno, que la característica de las villas porteñas, que son verticales y hacen mucho más posible el contagio masivo, son distintas a las de la mayoría del Gran Buenos Aires, que son horizontales y más abiertas. Bueno, eso también
se aplica al riesgo de contagio por ser una ciudad con mucha mayor concentración poblacional, como lo ha mencionado en varias ocasiones el jefe de gabinete. Y ahí está la encerrona de alguna manera, porque hay, y esto voy a hacer una traslación, si se quiere, una comparación entre Kicillof y Larreta. Larreta suele decir que es el más flexible y después termina haciendo aperturas medio simbólicas, ¿sí? Y Kicillof suele ser el más duro y después termina también haciendo algunas aperturas, como ocurrió, por ejemplo, con los comercios minoristas que puedan abrir con la ventana, con la puerta a medias, digamos, el famoso takeaway. Ahora, la situación en algún momento va a tener que encontrar un punto de acuerdo, y la sensación que quedó esta semana, por lo menos es lo que a mí me baja desde el gobierno nacional, que hay bastante sintonía, a diferencia de otras ocasiones, entre Larreta y Kicillof para tomar medidas integradas. La impresión es que la próxima decisión va a ser de endurecimiento. Puede ser que haya algunas modificaciones, por ejemplo, en bancos, seguramente en comercios minoristas, incluso en algunos sectores de la industria. Posiblemente haya mayores limitaciones para salidas y para el running, pero me da la impresión que algo que está cursado por eso tiene que ver con el nivel de saturación y hartazgo, que se van a cumplir el próximo lunes 100 días desde la primera cuarentena. Si todavía hay margen para ir un paso atrás a una cuarentena hiper estricta, si está de alguna manera el Estado en condiciones de garantizar una medida de ese tipo, y yo creo que todos coinciden en que es muy difícil, si no imposible, volver a aquel estado. Por lo tanto, yo lo decía hace un rato en una charla con ustedes, vamos a ir, me parece, a una especie de cuarentena 1,5, una cuarentena 2 endurecida, con algunos sectores particulares donde se va a endurecer, pero que no hay plafón, o da la impresión que no hay plafón para volver al régimen, lo que fue aquellos últimos días de marzo apenas anunció la cuarentena total. Dos cosas quería aportar de lo que dijo acá. Primera cuestión, es falsa la idea de la cuarentena más larga del mundo y de los 100 días de cuarentena. La cuarentena rígida, dura, donde el virus no circuló o circuló de un modo muy bajo, donde el número de contagios se mantuvo bajo, fue una cuarentena de 4 semanas, la cuarentena que se inició más o menos del 20 de marzo a un poquito más allá de mediados de abril. Y otra cuestión para analizar con respecto al comportamiento de Axel Kicillof y de Horacio Rodríguez Larreta, que disponen de dispositivos de protección mediático muy diferentes uno con el otro. De ahí a la cuestión de que Rodríguez Larreta se puede presentar siempre se presenta al lado de la solución, nunca al lado del problema. Tanto es así que parte de la discusión que se está haciendo en estos días acerca de si se retrotrae la fase de la cuarentena, pareciera ser que se instaló de alguna manera que el desmadre o el descontrol está en la provincia de Buenos Aires y más precisamente en su conurbano y más precisamente en la zona sur del conurbano, cuando no necesariamente eso responde a la realidad, digamos, porque la situación también está o fuera de control o en crecimiento también en la ciudad de Buenos Aires, pero no el tratamiento mediático no es el mismo, ¿no? Y cuando hablamos de la opinión pública... 100%, suscribo 100% de todo lo que está diciendo. Este es un tema que para mí no deberíamos de soslayar. Yo mencionaba a Daniel que tiene ese componente. Cuando Alfredo me preguntaba por qué pensaba que se daba esa contrariedad, porque justamente yo creo que el propio mercado de Larreta le pide una cosa, él está en una situación de alguna manera de mayor debilidad, y también tiene presiones de otra naturaleza, tiene presiones del tipo empresario y de poder, y evidentemente hay una relación de cuidado especial respecto a lo que hace Rodríguez Larreta en todo esto. No sé a futuro, para mí es un interrogante también cómo va a ser el día después, más allá de que es todavía un interrogante y no corresponde hacerlo ahora porque estamos en la ola, una ola que todavía no rompió, es decir, todavía no sabemos cuál va a ser el pico, no sabemos si el pico va a ser 3.000, 5.000 casos diarios o 10.000 casos diarios. Es el gran interrogante y ahí está la pregunta, no solo de los plazos, lo que hoy decidís empieza a repercutir, si se quiere, positiva o negativamente dentro de una semana, y también la capacidad de resistencia del sistema de salud. Dejo una línea más
El sistema de salud argentino es un sistema federal. Hay 11.000 y pico de camas en todo el país. La particularidad que se da es que es muy desigual el nivel de ocupación. En la ciudad de Buenos Aires está en el 65%, en algunos lugares del conurbano está arriba del 75%, en otros lugares están abajo del 50%. Es desigual. Lo que también puede ocurrir en algún momento, y esto me lo mencionó un dirigente del interior, que en algún momento, como está muy subocupado las plazas de terapia intensiva del interior del país, empiece una especie de traslado de enfermos a otros lugares del país. Hay una imagen que va en el sentido de tu razonamiento, Pablo, que es que en el pico máximo de la pandemia en Francia, Emmanuel Macron decidió subir al TGV, al tren de alta velocidad, a los parisinos y mandarlos a las ciudades a otras ciudades de Francia, digamos. Era una imagen muy, muy fuerte. Las personas en camillas, subidas al tren de alta velocidad, trasladados a lugares donde la capacidad sanitaria era mucho mejor. No, pero además es una cuestión que tiene que ver con las características del sistema federal de salud de la Argentina. De hecho, fue el gobierno nacional el que estuvo distribuyendo respiradores en todas las provincias. Por lo tanto, también puede ser que el día de mañana, si vos tenés muy subocupado el sistema de salud de Rosario, digamos, si tenés problemas de ocupación, tranquilamente termine siendo necesario el traslado de algunos enfermos para atención en otro lugar. Bueno, hemos terminado un nuevo episodio de Truco Gallo. Quienes hacen Truco Gallo, Alfredo Cuchu Zayat. Hasta la próxima. Hasta la próxima, un fuerte abrazo para todos. Pablo Totó Ibáñez, nos estamos viendo, Pablo. Saludos, señores. La coordinación estuvo a cargo, hoy debutando en este rol, Marcelo Figueroa. Muchas gracias a Marcelo por su aporte. Pablo López en la producción comercial. Simón Vela Rubia estuvo en la realización y el diseño gráfico a cargo de Andrés Rotz y Lisandro Aira para brasilcomunicación.com. Hasta la próxima. Movistar Play te invita a los primeros 3 meses de Amazon Prime Video para que veas las mejores series y películas. Entrá a movistar.com.ar/play y actívalo. Los que somos Movistar, tenemos más. Movistar. Promoción válida del 1 del 5 del 2020 al 31 del 5 del 2020. Más información en movistar.com.ar/legales/Movistar Play.